Bienvenidos a Historias Apócrifas del 2026. Muchas gracias por haberme esperado. Feliz año, feliz Navidad a todos. Me tomé unas pequeñas vacaciones, pero créanme que va a valer muchísimo la pena. Este año vamos a entrar con muchos cambios, vamos a hacer muchas cositas nuevas, vamos a ponernos experimentales. Ya sabes que este es mi rinconcito en el que me pongo de repente un poquito más experimental y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, la historia del día de hoy que les tengo preparada fue una llamada que de entrada fue difícil como empatar en horarios, ahora sí que en espacio-tiempo, y sobre todo con las fallas técnicas hubo un tema que nos retrasó un poquito, pero créanme que la llamada como tal salió perfecta. Logramos resolver esas fallas técnicas y la historia quedó impecable. Les va a encantar. Es de una persona que está viviendo situaciones complicadas en su país, y bueno, yo creo que con el acento van a entender a qué me refiero. Una persona encantadora, una persona llena de alegría y que les va a gustar muchísimo lo que tiene que contar acerca de un terreno, unas casas, unos tesoros escondidos y bueno, alguien que se sentaba en su colchón para despertarla y que fuera a la escuela. Una cosa muy loquísima. Les va a encantar. Y sin nada más que agregarles, vámonos con la historia. Hola. Hola, ¿me escuchas bien? Esperemos que sí. Es que como que de repente te me vas, te me empiezas a hablar como robot y digo, para las personas que no lo sepan, esta es la tercera vez que estamos intentando hacer esta llamada porque hay unas pequeñas fallas técnicas por ahí. Me estabas contando que es por la señal, ¿no? Que tú estás como en un pueblito que está un poquito alejado. Sí, es por la señal. Literalmente salí afuera a ver si tengo mejor señal. Pues fíjate que sí está funcionando, porque yo creo que para estos minutos, estos segundos ya me había salido una distorsión. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, yo te escucho muy bien. Ah, pues perfecto. Mira, vamos a continuar hablando y cualquier cosa, pues lo volvemos a parar y hacemos como que no pasó. Bueno, está bien, excelente. Oye, me estabas platicando un poquito acerca de cómo llegaste al proyecto, cómo estás ahorita interesada en contar una historia aquí en mi proyecto Historias Apócrifas, y de dónde nos hablas, y cuál es tu nombre. Bueno, buenas noches a todos, espero que estén bien. Bueno, acá es de noche, sorry. Aquí también sé que ya. tenemos una diferencia horaria. Mi hijo y yo somos fan del programa, como del concepto, del tema de que las personas aman y cuenten su historia. Uh-huh. Me parece súper interesante porque a mí me pasó que como leyendo comentarios en el chat en vivo comencé como a recordar o desbloquear cosas, más que todo de un poco ya entrando en la adolescencia y la adolescencia como tal. Ok, sí. Leyendo comentarios, se te fueron como desbloqueando memorias. Sí, porque me pasa que a veces uno tiene como que cierta información presente. Yo creo que una buena forma como de introducir a mi historia es que mi abuela por parte de mamá, no sé cómo llega la información a mí, pero se supone que mi abuela por parte de mamá era bruja. No lo sé con certeza, honestamente. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre le tuve como mucho miedo a ella, pero era porque era una mujer de carácter muy fuerte. Mi abuela por parte de mamá trabajaba en las minas, en otro estado incluso muy lejos de donde yo vivo. Entonces era una mujer robusta, con un carácter muy fuerte, y yo recuerdo tenerle mucho miedo. Creo que después llega a mí la información de que ella era bruja. Tú eres de Venezuela, ¿no? Si no me equivoco. Yo soy de Venezuela, sí. Ok, y por ejemplo, digo, antes de comenzar, porque quiero entender un poquito como los conceptos y todo, para que todos nos entendamos también. Cuando dices bruja, ya sabes que, bueno, en toda Latinoamérica, este tema de la santería, de la brujería, de los amarres y todo eso, pues se estila muchísimo. Aquí en México se estila muchísimo. Tengo entendido que también por Cuba, por Venezuela, por Colombia, por Chile.
Sí. Cuando tú dices que es bruja, ¿a qué te refieres? O sea, un venezolano, por ejemplo, ¿cómo caracteriza a alguien como un brujo o una bruja? Bueno, yo creo que se pueden como clasificar, ¿no? Pero Ujú. en el caso de mi abuela, era que mi abuela sabía hacer trabajos. Ok. Después, como de un poco más de grande yo, entendí que esos trabajos no eran buenos. Por Ay, qué lo feo. poco que yo pude entender. Como que un dato así, mi abuela murió por cáncer. La Mm. mayoría de las personas siempre decían como que tipo, ay, murió muy feo por todos los trabajos malos que hizo, ¿no? Eso es algo que como que se estila mucho a escuchar. En el caso de ella fue igual. Ujú. Ok, ok. Entonces, no tengo contexto al 100% porque, como te digo, ella vivía en otro estado. Ella no vivía en el estado en el que vivía yo. Ok, estaban separados. Entonces, según mi entendimiento, si ella era bruja y si ella hacía trabajo, pues los hacía en el estado en donde vivía, en el pueblito donde vivía, porque también vivía en un pueblito muy pequeño. Ok, o sea, como que realmente nunca se cruzaron con sus clientes, digamos, o sea, con su Sí, familia. ¿Ah, sí? Oh. yo particularmente no. Yo particularmente no, sobre todo porque era muy niña. O sea, creo yo que mi abuela habrá fallecido cuando yo tenía 16 o 17. Hoy en día tengo 28. Ah, tienes 28 años. Joven, joven, todavía. Gracias, gracias. Ok, por ejemplo, esta vez que mencionas de que de que se encontraron con algún cliente de Te tu escucho. abuela, con algún cliente de tu abuela, ¿pasó algo en particular ahí o cómo estuvo eso? No, como yo era muy niña, Ujú. no, creo que tal vez yo entendí el contexto de la situación cuando fui un poquito más grande. Sí recuerdo como algo muy particular, recuerdo que tal vez tenía como 8 o 9 años. Como para que tengas un poquito más de contexto, prácticamente toda mi familia por parte de mamá, todos se fueron a vivir a ese estado, porque todos fueron a trabajar en la minería. Ujú. Y la única hija que se quedó fue mi mamá y otra hermana. Entonces, prácticamente toda la familia materna estaba fuera de acá. Y vivían allá. Recuerdo que una noche, eh, de repente mi mamá me dice que no, que tu abuela, porque el estado es muy lejos, o sea, creo que como que viajar en autobús de allá hasta acá pueden ser fácil 12, 13 horas. A Y la recuerdo que madre. de repente, muy en la tardecita, tipo 6 7, me dice que tu abuela viene en vía con una de tus primas, que era una de mis primas mayores, porque tu prima está mal, pero no te puedo decir nada más. Yo era niña, o sea, yo recuerdo que yo tenía tal vez 8 o 9 años, no tendría más de esa edad. Mm. Me hizo mucho ruido, un poco como de curiosidad, como que está mal, pero o sea, ¿qué tiene? ¿Por qué la traen acá? ¿Sabes? Porque Claro, el claro. pueblo pertenecía a otro estado. Yo en mi imaginación decía, hay clínicas, hay hospitales, ¿por qué la tienen que traer acá? Claro, sí. Llegaron muy tarde, o sea, yo recuerdo que llegaron muy tarde, tal vez tipo 12, 1 de la madrugada. Mi prima llegó vomitando y yo recuerdo que estaba asomadita por una ventanita viendo, porque se supone que yo estaba dormida, porque mi mamá me prohibió a mí y a mi hermana que viéramos. Mi mamá me dijo, cuando llegues, no salgan, no escuchen, no vean, y nos hizo, o sea, siempre es el gusanito, ¿no? Como de que te dicen no y tú dices, sí, voy a ver. Claro. Recuerdo que estaba viendo como por una ventanita muy chiquita y recuerdo ver a mi prima y llega vomitando y yo dije, bueno, si está enferma. Y para mi sorpresa, escucho como que mi abuela le comienza a decir a mi mamá que es que está preñada, está preñada, está preñada. Y yo decía como que, o sea, todo el rollo es porque está embarazada, pero en realidad estaba como preñada de algo, como que le habían hecho un trabajo, como que le habían metido algo. Te voy a ser, o sea, completamente sincera, un dato que no conoces de mí, yo soy muy cobarde. Y yo creo que ahora yo entendí que yo soy muy cobarde debido a esas situaciones que yo viví, pero que tal vez no le di importancia. Estabas muy Como chiquita, sí. cuando mi mente comienza a procesar como de que como que está preñada de un bicho, yo no he tenido noches como que, o sea, pocas noches muy, muy malas y recuerdo que esa fue una de esas.
O sea, yo recuerdo que escuchaba a mi prima llorar, gritar, decirle a mi abuela que ya no quería más, que parara, no sé, mi abuela como dándole como un agua de hierbas, de plantas, que vomitara, que vomitara. Es increíble, porque yo recuerdo, tal vez mi memoria me engaña, yo recuerdo ver que ella se bajaba del taxi y yo verle una pancita. Tal vez no una pancita de 6, 7, 8 meses, pero yo recuerdo verle una pancita y yo sabía cómo era mi prima. Ujú. Y se te Y yo hacía como raro, niña pues. decía, niña decía, o sea, esto es imposible, no puede ser como de que le hayan metido un bicho o algo así. Eh, y como que la explicación que mi mamá me dio 2 o 3 días, porque estuvieron en ese tema como 2 o 3 días, mi mamá me dijo como de que mi prima se trató de meter con un hombre que estaba casado y la esposa le hizo un trabajo muy fuerte, que le metió un bicho aquí tal, yo no sé qué. Si digo palabras muy venezolanas, por favor, me dices. No, no, hombre, de verdad es que Este, es muy gustoso para uno escuchar a veces acentos diferentes en habla hispana. A mí me encanta, ¿no? A mí me sí, encanta. te lo comento porque yo ya estoy muy adecuada al acento de ustedes. Claro, Mm, yo los escucho siempre. Eh, Pero como te decía, yo muchas gracias. recuerdo, mi mamá como 2 o 3 días me explicó esa situación, mi mente no lo procesaba, o sea, mi mente no lo creía. El hecho es que mi mamá me dijo que después de que mi abuela le dio toda esa agua de hierbas, de plantas medicinales, tal, vomitó mucho y al final terminó expulsando como un bicho. Nunca me dijo el bicho era así, aquí, allá y yo no sé qué. Y creo que fue la primera vez que yo dije, bueno, ok, tal vez mi abuela sí hace cosas, porque creo A que la uno madre. cuando es niño, uno como que escucha cosas, pero bueno, dicen que tu abuela es bruja, bueno, no lo sé, no la he visto haciendo brujería. No, y Recuerdo que, luego lo que se imagina uno cuando es, bueno, dices que estabas joven, ¿qué es una bruja para un joven, no? Ay, que está con el caldero y vuela con una escoba y exacto, todo, me imagino, ¿no? sí, 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 haciendo una poción, exacto. Y recuerdo que fue como, o sea, fue como del primer recuerdo que me marcó. Eh, Momento Disculpa, por, ¿tu prima cuántos sí, años sí. tenía ahí? Mi prima tal vez tendría, tal vez 17, 18, Bien no creo que más de eso. chiquitita, bien Sí, sí, joven. sí, 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 bien joven. Ok. Y te lo comento porque en el principio mi mamá y yo vivíamos solas. Tampoco te di contexto de esa parte. En la casa en la que yo crecí, mi casa de infancia, era como una casita muy chiquitita, como con 2 cuartos, Ujú. o sea, el cuarto donde dormíamos mi mamá y yo y la cocina, y todo lo demás era terreno. Ujú. Terreno, o sea, terreno enorme, con plantas frutales y todo el tema, y era un terreno muy oscuro. Ok. Yo no recuerdo haber sentido miedo de pequeña. O sea, tal vez le tenía miedo, no sé, a los sapos, pero tal vez a la oscuridad, al terreno, nunca le tuve miedo. Como que se consciente de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ese primer recuerdo que tengo marcado de mi prima. Creo que ahí yo tal vez comencé a tener como que tal vez un poco más de precaución, porque cuando crecí entendí que el terreno donde yo vivía con mi mamá, por supuesto que tenía mucha historia antes de nosotros. Sí. Y bueno, ¿y cuál era esa historia? El, como te digo, el terreno de el terreno Ahí, de ahí me la casa saluda, ahí se donde escucha una yo, persona. sí, sí, está mi madrastra aquí. Ah, dile que le mandamos Eh, un saludote ahí desde Historias Apócrifas. Saludos que les mandan. El terreno es como muy común acá donde yo vivo que los terrenos de las casas sean muy grandes. O sea, la casa es una casa promedio Ujú. y hacia atrás tienen como un terreno muy, muy grande. Antes Ese aquí fue el también se caso de usaba la así. casa donde... ¿Cómo? Antes aquí también en México, muy al principio, hace unos, pues, ¿qué te gustan? 50 años también, se estilaba mucho que el terreno era muy grande y en medio así la casita, pues, ¿no? Y luego ya, bueno, con los Sí, años se va ampliando, etcétera, ¿no? sí, eso en el pueblito donde yo soy, eso todavía sigue siendo así.
Ok. Ese es el caso de la casa de infancia en la que yo, incluso ese terreno era mucho más grande. El terreno era desde esquina hasta donde era nuestra casa, y creo que mi abuela vendiendo pedazos de terreno y terreno hasta como que ella se quedó con ese terreno específico que era muy grande. Si quieres dimensionar lo grande que es, te digo que en ese terreno actualmente hay 3 casas distintas y queda terreno hacia atrás. Y cada casa con su patio, con su porche y todo, ¿no? Sí, 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 sí. No Sí, sé o por sea, qué, 3 pero... casas. Ajá, no sé por qué, pero te digo, me lo imagino perfectamente, no sé, me lo imagino perfectamente así, muy verde todo, Sí, ¿no? y es un terreno con plantas de mango, frutas, limón, naranja, aloe vera. O sea, Ok. es un terreno muy grande como con mucha vegetación. Y lo que te comentaba es que mientras yo crecía, yo nunca sentí miedo. Yo por muchos años viví sola con mi mamá hasta que ya dejé de ser hija única y todo el tema. El hecho es que para mí, yo siento que hay como un punto importante de las historias que te voy a contar, y es cuando a nuestra vida llega nuestro padrastro, porque mi padrastro construye una casa, la casa familiar para mi mamá, para mis hermanos y para mí, en ese terreno. Okay. Y aquí es donde entra como el tema de los comentarios, ¿no? Como de cuando comencé a leer comentarios como de cuando las casas tienen ambientes pesados o las de día se ven como muy oscuras. Yo me tomó muchos años darme cuenta que en esa casa que construyeron yo nunca estuve tranquila y que la casa en realidad me daba miedo. Pero La la casa de casa. noche, la casa sí. Pero claro, o sea, tal vez me tendría que ir como por otra parte, porque mi mamá vivió muchos años ahí sola, siendo joven, y mi mamá vio muchas cosas allí. Okay, Pero fueron cosas que yo no vi, porque yo aún no había llegado, aún no pensaba ella ser madre. Entonces, yo tengo como que historias cortitas, si quieres terminemos, te puedo decir una o dos. claro, ¿qué le pasaron a tu Pero sí, mamá? no te contestaría, porque es cristiana actualmente. Uy, ok. Pero por lo menos ya yo como que me tomó mucho como crecer y darme cuenta de que en realidad la casa me daba miedo, o de que en la casa yo no estaba tranquila. Una historia que tengo que es como que muy, muy tonta, no es como que nada del otro mundo, pero recuerdo que estábamos como en un ciclo de vacaciones que estaba terminando y ya iban a empezar las clases. La casa aún estaba en construcción, le hacían falta terminar como unos detallitos aquí y allá, y aún no vivíamos allí. Vivíamos en la casa de al lado, que está en el mismo terreno que era de una de mis tías, porque mi tía construyó su casa y siguió trabajando en las minas. Entonces ellos llegaron a un acuerdo como tipo, mientras la casa está lista, pues ustedes vivan en mi casa. Okay. Viene el inicio de clases. Sorry, se escuchan muchos perros, por acá hay muchos perros. Sí, muchos, sí se escucha, pero fíjate que todavía se escucha más tu voz que los perros. Espero que la gente no le esté molestando. A mí no me molesta, ¿no? Yo estoy también acostumbrado al ruido de los perros. Ok, está bien. Yo recuerdo que ya iban a comenzar las clases, y como en un cuarto de esa casa como que habíamos metido todo, lo habíamos como tomado como depósito. Entonces yo tenía que ir a buscar mi mochila, tenía que organizar la mochila para el día siguiente y toda la cosa. Mi mamá me dice que tienes que ir a buscar la mochila en el depósito porque... Y fíjate cómo son las cosas, que a mí ya me daba miedo la casa, pero realmente no me había dado cuenta. Recuerdo que estaban mis primos de vacaciones del otro estado, porque mis primos no vivían con nosotros, y le dije, ay, acompáñenme para buscar la mochila, no quiero ir solita. Entonces ellos me dicen, bueno, sí, vamos. O sea, 3 primos y yo. Pero, Sergio, o sea, te digo que la casa está una al lado de otra, ¿sabes? Que pareciera como que yo estoy diciendo que teníamos que ir a otra casa lejísimo. No, sí, la casa estaba una al lado de la otra y a mí ya me daba miedo ir. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Era de día, serían 4 o 5 de la tarde aún.
Y abrimos la casa, yo le digo, yo creo que la mochila está acá. Saco la mochila, te hace falta algo más, aquí, allá, yo no sé qué. No, creo que ya está todo listo y sin exageración alguna, escuchamos cuando una voz de un hombre dijo, hola María. Yo no te puedo explicar cómo fue que nosotros 4 corrimos, llegamos a la casa al mismo tiempo, cómo salimos al mismo tiempo por la puerta, llegamos pálidos, recuerdo que estaba mi tía ahí, y mi tía estaba como, o sea, ¿qué les pasó? Sí. Como es un terreno, ella tal vez dijo, un animal, una serpiente, un alacrán, y yo recuerdo que nos llevó tal vez como 10 minutos, como que respirar, vernos a la cara, decir, en realidad escuchamos porque tal vez como éramos un poco niños, éramos como muy bromistas y todo el tema, pero no, o sea, fue algo que pasó, porque los 4 terminamos asustados, temblando, pálidos, porque escuchamos que alguien me llamó por mi nombre. Ok. Digo, ahorita no, creo que no me escuchaste, pero te pregunté que sí, ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo creo que como por el grado que iba a cursar, yo creo que ya estaba como, yo creo que tenía como 11 o 12 años más o menos. Estabas chiquita, sí. Sí, Y sí, sí, escuchas sí. claramente, y digo, y tus primos también escuchan. Sí, eran mis 3 primos varones, creo Ajá. que terminaron más asustados que yo. Yo recuerdo que un primo le decía a mi tía, que era su mamá, le decía, mamá, es que escuchamos, porque el tema fue que dijo el nombre de María, o sea, dijo, hola María, ¿por qué? Y es como te digo, a mí ya me daba miedo la casa y no me había dado cuenta, o sea, yo no me había dado cuenta el miedo que me daba la casa. Entonces, imagínate, y aún no vivíamos allí, porque la casa aún la estaban construyendo. Estaba como maldita esa casa, entonces. Es raro porque el lugar donde construyeron la casa era donde estaba la casita en la que yo primero vivía con mi mamá. Uh-huh. Sí, Entonces, recuerdo. creo que creo que fue después cuando yo me di cuenta que era esa casa que me daba miedo, porque en la casa en la que yo vivía primero con mi mamá, bueno, pues no me daba miedo. Fue ahí donde crecí, hasta tal vez los 9, 10 años, y nunca me dio miedo estar en la casa, estar sola, que se hiciera de noche. De noche el terreno era muy oscuro, o sea, las casas tenían iluminación, pero el terreno hacia atrás no tenía iluminación. Entonces, a medida que fui creciendo, como que tal vez fui dándome cuenta de todas las cosas a las que me daba miedo. Muchas veces me llamaron, era algo muy común, incluso las pocas veces que mi abuela iba de visita, una vez escuchó que yo dije como que, ¿quién me llama? Ella sale, ella estaba en el patio y entra y me dice, ¿con quién estás hablando? Y yo le dije, escuché que me llamaron, y me dijo, María José, si escuchas que te llamen, no contestes. Fue la primera vez que Claro. me lo dijo. Y a mí me hizo mucho ruido porque no lo sabía, pero la verdad es que después cayendo en cuenta, yo escuchaba que me llamaban muchísimo por mi nombre. Bueno, es lo primero que vas a pensar. Digo, si no, nunca has estado familiarizado con nada de estos temas, ni siquiera te has hecho la Exacto, pregunta si existe o no existe. O sea, simplemente no te la has hecho la pregunta. ¿Cómo vas a exacto. saber? ¿Cómo vas a saber si las reglas, bueno, como bueno, no son reglas, pues, pero como lo que se habla, pues, ¿no? Esto de que si Pero dicen sí, tu nombre. son como acuerdos Ajá, tácitos, ¿no? O sea, en mi ándale. caso me pasaba que yo soy la mayor de 4 hermanos, creo que nos llevamos 6 o 7 años cada uno, entonces claro, si yo escuchaba que mi mamá me llamaba por mi nombre, tal vez necesitaba ayuda con mi Ujú, hermanito menor claro. o algo, para mí era muy normal contestar que me llamaran. Yo recuerdo que la primera vez que mi abuela, porque me lo habrá dicho tal vez 2 o 3 veces más, me dijo, si escuchas que te llamen, no contestes, no digas voy, no digas qué, y después lo dejé de hacer. Si yo reconocía la voz de mi mamá, simplemente salía, pero después dejé de contestar, porque fue algo que me pasó durante un buen tiempo. Y Hasta era la que voz de tu en un, mamá, de tu madre. no, siempre era una voz distinta. O sea, la única vez que escuché la voz de un hombre fue esa vez en la casa, pero el resto siempre eran como voces de mujeres, pero voces distintas. O sea, creo yo que en mi imaginación nunca escuché una voz igual que me llamara. A la bestia. Siempre eran voces distintas. Ok. ¿Y luego qué pasó después? Entonces, luego de eso viene el periodo en el que nos mudamos a la casa.
hubieron como temas familiares, mi padrastro y mi mamá se separaron, fue como un tema familiar bien duro. Para mi mamá fue un tema bien duro, la verdad, y es en el momento en el que mi mamá deja de ser católica y se entrega al cristianismo. Te digo que en serio fue una época muy dura. No sé, creo yo que por el tema familiar, mis hermanos estaban pequeños y todo el tema. Recuerdo que mi mamá comenzó a ir mucho a la iglesia, o sea, tal vez que se iba a las 5 de la tarde y regresaba a las 9 de la noche y nosotros nos quedábamos solos en la casa de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, creo yo que en un papel muy de estar con mis hermanos, aquí y allá, no estaba como de que si sentía algo, si veía una sombra o algo por el estilo. Pero cuando llegué a los 14 años, me comenzó a pasar algo muy curioso que hasta el día de hoy no veo como negativo, pero que sé que pasó. Donde yo estudiaba era muy lejos de donde yo vivía y el transporte en un momento se hizo como muy, muy escaso. O sea, yo tenía que madrugar muy, muy temprano para estar lista muy, muy temprano, para salir muy, muy temprano para poder agarrar el transporte, porque si no, no podía llegar a ver clases. Entonces, te estoy hablando que yo con 14, 15 años me tenía que levantar 4:30 de la mañana para poder salir, pero sí, una noche me quedaba estudiando para un examen, para una prueba y estaba muy cansada, tal vez un día o dos me quedé dormida, hasta que un buen día comencé a sentir que alguien se sentaba en mi cama. ¿Sabes? El peso, como cuando se hunde el colchón, que tú sabes que alguien se sentó, me comenzó a pasar eso. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no me daba miedo, no me asustaba, porque cada vez que lo que fuera, que se sentaba en mi cama, yo tenía tiempo de poder hacer todo lo que tenía que hacer para poder tomar el transporte. Era como un despertador. Era como un despertador, o sea, literal así es como lo veo. Y después fue que me di cuenta de que en realidad no me daba miedo. Yo fui como consciente del tema porque una vez le comenté a mi mamá como que tipo, has estado entrando al cuarto, te sientas en mi colchón, y mi mamá como que, o sea, no, porque mis hermanitos tenían transporte para ir al colegio. Yo no, yo tenía que salir a tomar el transporte. Entonces mi mamá me decía, no, porque tú sabes que yo todavía me levanto 5:30, y yo te estoy diciendo que como un despertador, a las 4:20 de la mañana de la madrugada, estaba el colchón hundiéndose con el peso de algo. Y yo inmediatamente me levantaba. Oye, ¿y no has pensado que quizás sí era algo que le interesaba que tú estudiaras, digo? No lo sé porque yo me fui apenas yo terminé, no sé si en México es la secundaria, aquí es el liceo, que cuando terminas el liceo vas a la universidad. Yo terminé el liceo y traté de irme muy rápido, porque siempre tuve como una cuestión de que no me quería quedar en el pueblito, quería irme. Y bueno, esto duró desde los 14 años hasta que me gradué, A la realmente. bestia, o sea, estamos hablando de un fenómeno constante de 4 años. Sí, de algo de lo que estoy completamente consciente. O sea, no, de las pocas personas con las que he hablado del tema, nunca he dicho, no pasó, me lo imaginé, no. O sea, pasaba, algo se hundía en mi colchón y yo me levantaba y gracias a eso yo podía llegar a clases. ¡Qué loco! Realmente tú ya lo asociabas a tengo que levantarme. Y digo, a lo mejor nos vamos a saltar mucho en la línea del tiempo, pero hoy en día, no te acuerdas de eso y dices, como cuando alguien se sienta en la cama o algo así. No, la verdad es que no, porque como te digo, todas las experiencias que tuve, creo que esa fue la única que no convertí en algo negativo. Para mí fue algo como positivo, para mí fue ese algo como si tal vez no hubiera estado esa presencia ahí, yo hubiera llegado tarde todos los días al colegio, no lo sé. Entonces, como lo veo como algo positivo, no sé cómo explicártelo, no lo veo como algo que cuento, que sabes que me pasó esto, la verdad es que no. Ok. Bueno, estás hablando, dijiste ahorita que
que de las cosas que te pasaron, digo, esta es una, la de que te llamaban por tu nombre es otra, pero ¿qué más te pasó? Ujú. O qué más te pasaba en esa casa? En la casa, no sé cómo explicarte cómo era el techo, porque era como un techo muy específico. Ujú, Eh, s- Sabes que hay techos como que cuando se calientan, como que hacen sonidos, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Eh, Que o crujen, que con el crujen. frío también, o con el Sí. frío también pasa. Eh, Como te digo, en la casa había muchas plantas y justo en la casa de al lado, que ya no era nuestra casa, sino que era la casa de la vecina, era la casa de mi mejor amigo. En el patio de su casa, que lo que dividía era una cerca, nuestros patios, había un árbol muy grande que sus ramas pasaban a nuestro patio, y cuando el árbol estaba muy grande, las ramas se mecían y daban contra el techo Ok, y se escuchaba, ¿no? Como que el vaivén de las ramas. sí. Cada cierto tiempo alguien se montaba en el techo. Ah, bueno, aquí el techo se llama techo de platabanda, si mal no recuerdo. De plata banda. Ok. De platabanda, sí. Eh, Cada cierto tiempo alguien se montaba en el techo de mi casa, cortaba las ramas como para que no sonara tanto. Y recuerdo una noche que mi mamá y yo estábamos viendo algo en la tele, ella y yo, y sería algo Discovery Investigation o algo así, Ujú. y estábamos como que Emisiones. Así. como muy metidas viendo el programa, y como que escuchamos que el techo suena. Y las dos nos vemos y decimos las ramas. Y seguimos viendo, y de repente las dos caemos en cuenta y decimos no, porque las ramas las cortaron hace 5 días. Porque se escuchaba exactamente como las ramas sonando en el techo. Mi Ujú. mamá me dijo, tal vez no cortaron las ramas bien. El hecho es que tal vez el sonido lo habíamos escuchado 20 minutos, media hora más, y lo dejamos de escuchar. Nos acostamos a dormir. Ella me dice, mañana le voy a decir a uno de tus primos que suba a ver y toda la cosa. Y al otro día, cuando yo me levanto como con la cosa en la mente y voy a ver, y, o sea, ni por error quedó una rama que diera el techo de nosotros. Oh, la bestia. Ni por error. Y yo a ese sí traté como buscarle explicaciones. Ajá. No, como que de repente quedó un palito, una hoja seca, pero es que el ruido era tan fuerte, que era como el sonido de las ramas, que por eso no le dimos tanta importancia, pero era casi como que si el árbol se hubiera quedado sin ramas, como si hubiera quedado solamente el tronco y no había manera que sonara algo en el techo de nosotros que viniera de ese árbol. Yo ¿Y? voy y le digo a mi mamá, le dije, o sea, el árbol no tiene ramas. No hay manera que el árbol haya hecho algo en el techo de nosotros, porque ese árbol no tiene ramas. Mi mamá ya era cristiana. Mi mamá me dice, no te preocupes, yo voy a orar, tú sabes que nuestro hogar está protegido por Dios y toda la cosa. Esa misma noche comenzamos a escuchar el mismo ruido más fuerte, y tal vez ¿Otra habrá durado vez? 1 o 2 horas, muchísimo más. Y en Te digo que esas... genuinamente tenía miedo. O Oye, sea, genuinamente yo estaba como que, ok, ¿qué está pasando? y en esa hora o 2 horas no dijiste voy a asomarme así. No, como te digo, soy muy cobarde. Ahí sí ya dijiste. No, no, Sí, no, yo no. soy, o sea, hasta el día de hoy, yo sigo siendo muy cobarde, o sea, como que no veo películas de terror, como con el tema de la oscuridad, soy muy, muy cobarde. Y sé que viene de mi niñez, o sea, sé que viene de todo lo que viví de mi niñez. Esa noche, o sea, es el recuerdo vívido del miedo genuino que tenía. Mi mamá orando con su Biblia en el cuarto y toda la cuestión. Yo tenía miedo, pero yo no lo entendía. Yo realmente quería buscar una explicación lógica. El techo está sonando por tal cuestión. Sí, 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 Se pero... termina el ruido, se termina el ruido, yo duermo muy mal, no lograba dormir porque estaba como de que cualquier ruidito que escuchaba me despertaba, será el techo o no. Al lado, mi tía tenía como una perrita que acababa de dar a luz a unos cachorritos, y cuando nos levantamos al día siguiente, todos los cachorritos
no, ya no estaban vivos. ¿Cómo? O sea, yo no lo relacioné, yo dije qué raro porque no fueron muchos, solamente fueron 4, la estaban alimentando bien, la estaban cuidando bien. En ese momento no lo relacioné, estaba, o sea, como era un adolescente y me gustan los animales, estaba como que, ay, qué triste, los cachorritos, los perritos aquí y allá. Ese fin de semana llega mi abuela de visita y mi abuela le dijo a mi mamá que según mi abuela, nos habían lanzado una brujería y como lo que estaba más débil por ahí eran los cachorritos recién nacidos, pues a ellos fue quien les cayó. A la bestia. Fue muy fuerte. O sea, yo sé que hay personas que tienen como historias más fuertes, pero para mí esa información fue muy fuerte. Fue porque yo era un adolescente, porque tenía hermanos. Uno se hace preguntas por qué, quién nos va a lanzar una brujería, qué pasa si es real, qué pasa si llega a tomar uno de mis hermanos. Todo eso me lo comencé a preguntar, por eso te digo que es como que esa experiencia en particular fue muy fuerte, Sí. porque y mi mamá con el tema como del cristianismo, sabes, como cuando uno entra en contradicciones, como cuando uno es un adolescente muy enojado, yo le decía a mi mamá, o sea, para mí es frustrante no poder dormir tranquilo en nuestra casa. Claro, por supuesto, sí. O sea, es algo que para mí no tiene sentido, no cabe en mi cabeza. ¿Por qué tengo que dormir con miedo en mi casa? Sabiendo que tal vez yo no hice nada malo porque era una niña. Si tal vez yo hubiera hecho algo malo, tengo algo en la conciencia, digo, bueno, sí, tal vez no, le decía, yo no he hecho nada malo, ¿por qué tengo que dormir con miedo en la casa? Muchas veces, digo, y es parte como de los trabajos y todo eso, muchas veces el castigo va más, es más indirecto de lo que creemos, porque si digamos, yo estoy enojado con el papá de alguien, yo le mando la maldición al hijo de esa persona, ¿no? Sí, es completamente verdad. Oye, te cuento una historia, ¿verdad? Me acabo de acordar de una historia de mi familia que es muy similar a la que acabas de contar de los cachorros. Fíjate que mi abuela tenía una casa, una casita que tenía también mucho terreno, mucho patio. Esta no estaba como en una montaña o en un monte, no estaba repleta este, de vegetación, pero sí estaba muy grande, ¿no? Tenía un patio muy, muy grande. Entonces, mi abuela tenía patio y tenía porche, la parte de enfrente, ¿no? Un día, digo, una de mis tías le tocó, digamos, ir a limpiar la casa y así, ¿no? Entonces fue ella sola y se puso a limpiar la casa. Una de esas veces que mi abuela no estaba por alguna razón, a lo mejor estaban de viaje, no sé, no recuerdo muy bien. Creo que yo ni siquiera existía en esta en esta línea del tiempo, pero fíjate, lo que pasó fue que cuando bueno, ese era el plan, ¿no? Mi tía iba a limpiar la casa, etcétera. Okay. En la tarde, como mi tía no tenía carro, iba a ir mi mamá por ella. Entonces, mi mamá fue por ella y cuando llega a casa de mi abuela, ve que mi tía estaba sentadita en el porche, así en una banquita que tenía mi abuela ahí. Y estaba como agarrándose las manos, así, y estaba haciendo un solazo, ¿no? Un calorón, y ella estaba abajo del sol, afuera de la casa. Entonces mi mamá sacada de onda se baja y le dice, oye, ¿por qué estás aquí afuera, no? Se le hizo raro. Y en eso mi tía voltea a ver a mi mamá y como que se le quiebra la voz y le dice, es que verás lo que pasó, le dice, ¿no? Okay. Mi abuela en el patio tenía ya una jaula con un montón de pajaritos. Tenía periquitos, tenía unos que se llaman unos negritos, unos que no son cuervos, unos chiquitos. Pero hay muchos por aquí de eso, ¿no? Y tenía su alpiste y su periódico, etcétera. Dice mi tía que ella estaba limpiando, así, y que de repente sintió muy feo la casa, así, y que escuchó un golpe muy fuerte, paz, así, que venía del patio, o sea, como de la puerta, así, del patio, de la malla, del mosquitero, paz, como que estaban tocando. Entonces cuando mi tía se acerca y se asoma, ve que no hay nadie, pero ve a todos los pajaritos
panza para arriba, así. Los pajaritos muertos. Y eran como 4 o 5 pájaros que ahí cayeron y mi tía se asustó y salió de la casa y se quedó esperando a mi mamá afuera y llevaba ahí como 1 hora y media, ¿eh? Entonces, Uy, no, qué fuerte. sí, esta historia que cuentas, pues tiene sentido. Tiene sentido. Yo en esa historia, por ejemplo, yo no la conecté nunca con algún tipo de brujería ni nada. O sea, realmente mi abuela nunca se metió con esas cosas, nunca se metió con gente así. Yo no sé qué habrá pasado, pero me suena algo muy similar. No sé si tenga que ver, pero enseguida de casa de mi abuela en esos años había como una escuelita de catecismo en donde las personas iban y aprendían de la Biblia, etcétera. No sé qué tenga que ver, pero qué curioso, ¿no? Qué loco, qué pudo haber pasado ahí, ¿no? Claro, sí. Yo, como tú lo dices, tal vez si ese fin de semana no hubiera llegado mi abuela y no dice lo que dice, yo jamás lo hubiera relacionado. Yo nunca hubiera dicho, bueno, los cachorritos ya no están acá por el ruido. Nunca en mi mente yo lo hubiera relacionado. A la bestia. Wow. Oye, me quedé pensando desde el principio de la llamada, ¿no? ¿Qué pasó con tu prima? O sea, dio a luz al bicho, se curó, lo expulsó, ella sigue viva con nosotros hoy en día. Sí. Según la versión de mi mamá, porque a nosotros como que nos dejaron encerraditos en la casa para que no pudiéramos salir, porque todo lo que le hicieron se lo hicieron en el patio. Según mi mamá, ya después de cierto tiempo vomitando, ella logró expulsar el bicho, y que era como que un bicho que se movía raro. Ella nunca me dijo era así, era de este tamaño. Bueno, yo asumo que no era como que demasiado grande, porque tengo entendido que lo vomitó, que lo sacó por la boca. Como te dije al principio, a mí me hace mucho ruido que yo le veía una pancita. Y mi prima tendría tal vez 18, 19 años. Sí, mi prima sigue viva, consciente, feliz. Yo no sé si tal vez ella sabe que yo sé esta información, porque se supone que nosotros como niños no podíamos enterarnos. No, claro que no, porque imagínate que un niño se entere de algo como esto, sería como traumático, sería como arruinarles la realidad desde muy temprana edad, ¿sabes? Sí, es verdad. ¡Qué locura! Y bueno, ¿y qué más te pasó o cómo termina toda esta historia de la casita? Bueno, en realidad yo luego me fui. Yo me fui a los 16 años a estudiar, regresé unas vacaciones y me fui, y ya no regresé literalmente hasta ahorita, hasta diciembre del año pasado. ¿Ah, en serio? Sí, yo me fui y pasé 10, casi 11 años que no venía a mi pueblito de origen. Creo que hasta ahí queda. Yo creo que como que la última anécdota que te puedo contar no fue como algo que me pasó a mí. Cuando comenzaron, como que en ese momento yo me di cuenta como que en el terreno donde vivíamos pasaron cosas, mucho de mi persona o de la persona de mi mamá. No puedo aventurarme a decir, bueno, sí, tal vez mi abuela lo hacía, porque tal vez no era ella, o tal vez sí. Recuerdo que tal vez el tema comenzó como con, ya ves, personas que sueñan, como que soñé que debajo de un árbol había un cofre, y van y en su patio, ¿no? En mi patio hay un árbol y soñé que ahí había un cofre, e iban y cavaban y en efecto estaba el cofre. Los famosos tesoros estos. Sí, aquí les dicen de otra manera. Acá como en la cultura popular tienen morocotas, creo que se llaman acá en Venezuela, si mal no recuerdo. Morocotas. Acá se llaman morocotas, sí. Mi mamá, antes de que comiencen como a preparar el terreno para construir la casa grande, familiar de nosotros, mi mamá dice como que soñó que cerca del tanque como de piedra y cemento que había en el patio, como que había algo enterrado y toda la cuestión. Se lo estaba contando a mi padrastro, pero que mi abuela decía que cuando sueñas con morocotas, que no las desentierres, porque así como puede haber algo valioso, oro o algo por el estilo,
pues muchas veces viene con algo malo. Sí, Entonces, esa también es recuerdo una que de esas reglas como las de si escuchas que te nombran, no hagas caso, ¿no? También. no, no, ajá, no hagas caso, sí. Recuerdo que se lo estaba contando a mi padrastro. Yo, o sea, que es como cultura popular acá, ya yo había escuchado, no me sorprendí. Eh, entonces, ahí quedó como la cuestión. No, ella no dijo voy a desenterrar ni nada por el estilo. Comienzan a preparar el terreno para construir la casa y como moviendo la tierra, como para poner las bases y todo el tema, encontraron como dos frasquitos de vidrios muy, muy viejos, o sea, era como que se veían que esos frascos eran muy viejos, Ujú. como amarrados como con un lacito rojo y como que en uno se veía que había cabello y en otro no se llegaba a distinguir que había. Y Brujería junto con eso esa. montaron como una cadenita. Eh, como sacando conclusiones rápidas, porque yo estaba ahí, yo recuerdo que yo estaba ahí, mi mamá dijo, esto parece un amarre. Mm. Eh, y mi padrastro estaba como de que, bueno, mi padrastro era como muy supersticioso, bueno, no lo toques, que lo saquen con una pala o algo así. Eh, Mi mamá y yo tuvimos el mismo pensamiento, como de que antes en este terreno hacían cosas. Buenas, malas, no lo sabemos, pero antes en este terreno de seguro que hacían cosas porque yo no creo que toda la actividad que haya en ese terreno sea normal, porque al principio te dije que mi mamá de joven vivió muchas cosas también en ese terreno. Ujú. Sí, 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 me acuerdo que contaste un poquito de eso, pero me dijiste que tu mamá rotundamente no iba a soltarte de esas historias, ¿verdad? No, porque desde que ella, desde que ella está como en la religión del cristianismo, como que es como una etapa de su vida que ella quiso borrar, que no quiere Ujú. recordar, que no quiere conversar. Sí. Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿tú crees que esa conversión al cristianismo de parte de tu madre haya sido influenciada por estas historias que a ella le tocó vivir? Yo creo que fue parte y parte. Creo que fue parte y parte lo que vivió siendo muy joven y el divorcio de mi padrastro. Mm. Mi mamá muy joven, o sea, cuando mi mamá me tuvo a mí, era una chica muy joven, vivió muchos años solas. Yo sé que yo siendo bebé, ella vivió muchas cosas en el terreno, pero Ujú. bueno, yo era una bebé que no tenía nada que ver con el mundo. Bueno, sí. eh, y por eso te digo, o sea, en ese terreno como que antes tuvo que haber una actividad muy fuerte porque para que ella viviera cosas desde joven y yo luego viviera cosas desde joven, claro. Ok. Wow, wow. Wow. O sea, me quedé asombrado un poquito. Bueno, ¿y qué pasó con estos recipientes? ¿Al final los tiraron o los...? Eh, Al final mi mamá trató como de llamar a mi abuela, como que mira, encontramos esto, yo creo que es esto. Mi abuela dijo, bueno, si está con un lazo rojo, no es malo, pero si está como con un lazo rojo y negro, entonces no lo toques. Pero mi padrastro fue como que tipo, no, sáquenlo con una palita, métanlo en una bolsa negra, colóquenlo por allá donde se llevan la basura, Ok. porque él era como muy del karma, ¿sabes? Ok. Era como que si lo toco y tengo un poco del karma, no, prefiero que no. Ok, 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 ok. Oye, dices que volviste a esta casa después de tantos años en este diciembre. Y digo, me sorprendió ahorita porque la gente no sabe, pero tenemos desde diciembre queriendo cuadrar esta llamada. Es verdad. Entonces como que me sonó muy interesante porque, pues cuando empezamos la conversación, por mensajes, tú me decías que habías ido a tu pueblito natal, etcétera, y me resulta como sorprendente saber ahora a dónde fuiste, a esta casa, ¿no? Sí, sí, en realidad, no llegué ahí, solo fui a visitar. En realidad estoy en la casa de mi papá Mm. porque mi mamá no vive actualmente en Venezuela y la casa se la cedió a unas personas cristianas para que ellos prediquen la palabra ahí. Órale. ¿Y tuviste la Sí, oportunidad de entrar de nuevo a la casa o no? sí, 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 yo fui porque quería mostrarle a mi hijo como que mira, esta es la casa de mi infancia, yo crecí aquí en este terreno, y fue algo que me llamó demasiado la atención, que veía la casa muy iluminada. Y yo cuando era
de adolescente, a mí siempre me pareció que la casa era como muy oscura, incluso de día. Yo entré y vi la casa muy iluminada, incluso creo que estaba como el pastor que había terminado de dar una charla y todo el tema. Sí, fue una visita muy rápida en realidad. Le pasé, le mostré a mi hijo, le dije, mira, aquí crecí yo, tus tíos, tu abuela vivió acá. Wow, esto del terreno iluminado me llamó la atención porque, bueno, parece que se limpió, ¿no? De la maldición ese terreno. Sí, sí, y que me llama mucho la atención porque yo tal vez vi 4 o 5 comentarios, como te digo, en los chats Ajá. de una o dos personas distintas que decían, hay casas que incluso la mala energía, el ambiente pesado, hay casas que son 12 del mediodía y las casas se sienten oscuras. Para Sí. mí esa era la casa, realmente. Qué chistoso porque, fíjate, te voy a decir algo también. Yo he tenido toda mi vida también viviendo en esta misma casa. Es una casa Ujú. pues, bueno, éramos tres hermanos, dos hermanos mayores y yo y mis papás, ¿no? Pero pues con el tiempo, ya sabes, se casan, se mudan, mi papá fallece, etcétera. Y ahorita se quedó como una casa muy grande en la que estamos mi mamá y yo nada más. Y es algo curioso porque mi casa tiene también eso, ¿eh? O sea, tiene lo de que se siente muy oscura, que se siente muy tenebrosa. Hay personas que han entrado y dicen, no, es que me da miedo como tu casa, pues, ¿no? Y la verdad, te Ajá. voy a ser sincero, realmente nunca a nadie, a ningún miembro de la familia, le ha tocado, presenciar algo, ver algo, sentir miedo realmente, nada de eso. Y justamente en esta casa han fallecido dos miembros de mi familia también. O sea, pues mi abuela y mi papá han fallecido en esta casa. Este, y no, la verdad no se siente. O sea, yo por lo menos no lo siento. No siento que esta casa tenga algún tipo de karma o algo así. De hecho, todo lo contrario. Hace poco, también en diciembre, este, salí de la ciudad y dejamos la casa sola. Y como que Ok. hubo una persona que se ofreció como que, oye, pues si quieres voy y le doy vueltas a la casa. Y yo le dije, no, no, o sea, mi casa está muy cuidada, eso sí, ¿no? O sea, yo le digo, mi casa, yo lo que sí creo es que mi casa está muy cuidada. O sea, ahorita mi papá y mi abuela están cuidando esta casa. Entonces, lejos de sentir ese terror, que quizás otras personas que no puedan entender este vínculo, me da seguridad, me da como confianza, ¿sabes? Porque al final de cuentas, bueno, pues yo amé mucho a mi padre, amé mucho a mi abuela, entonces no tendría por qué darme miedo que estén aquí, ¿sabes? No digo que estén, no lo sé, realmente Claro, no lo he no, visto, no pues los he visto, qué no. bueno. Ajá. Siento que es una forma de pensarlo, ¿no? Sí, es verdad, no, pues qué bueno realmente, porque yo, como te digo, yo todos estos sentimientos creo que fui muy consciente cuando crecí, Ujú, eh, pues yo me considero afortunada, tuve una buena niñez y todo el tema, pero al ujú. mismo tiempo digo que feo que crecer en una casa en la que tienes miedo. No, pues no, si se supone que tu casa tiene que ser el lugar más seguro, donde te tienes que sentir más seguro, o sea. Sí, exacto, exactamente eso. Oye, ya nomás para terminar, tengo unas últimas dos cosas que pedirte. La primera es una pregunta y quisiera preguntarte, digo, ¿tú hoy te sientes, como dicen, curada de espantos? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que fue algo que quedó, creo que podría decirte yo que quedó en mis 16 años. O sea, Ok. ya después de mis 16 años, no he vivido absolutamente nada, 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 nada. Eh, Te digo, por ejemplo, que yo viví en Lima, Perú, viví 6, 7 años por lo menos. En Perú es un sitio también donde el tema de la brujería, los amarres y todo ese tema es como algo muy fuerte. Mm, Yo sentiría que hay como mucha energía y fíjate que viviendo en Lima, Perú, nunca nada tampoco. ujú. No, ningún espanto, no me asusté, no vi algo, nada por el estilo. Y hasta hoy en día, que tengo 28 años, Ujú. no me he vuelto a asustar con nada. Pues qué bueno, me alegra, enhorabuena, la verdad, que estés ya tranquila en ese aspecto. Y ya, bueno, la segunda cosa, ya para irnos, quisieras darle un mensaje a las personas, último consejo, una última pequeña historia o algo así para despedirnos.
creo que lo han dicho ya varias personas que han participado en el programa. Si no lo han querido contar, por lo que qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente, si lo digo, si no me creen. Yo siento que lo mejor siempre es contarlo desde un punto de vista respetuoso, fue algo que pasó. Siento que es lo mejor porque siento que a veces uno crece y se queda con eso guardado. Por ejemplo, como te digo, a mí ya no me han asustado más, pero yo soy una chica muy miedosa, o sea, es algo como muy de mi personalidad, yo soy muy miedosa. Con eso viene también que soy muy tranquila. Yo soy una persona joven, porque me siento una persona joven. Yo no salgo a fiestas, no salgo a discotecas, pero creo que viene como del mismo tema de que soy muy miedosa. Y tiene que ver algo de mi infancia, o sea, creo que fue con todo lo que viví en mi infancia. Entonces, siento que lo mejor siempre es hablarlo. Claro. Se puede conversar en un programa, con un amigo, en alguien en el que confías. A mí me parece genial el concepto del programa, porque creo que somos como muchas personas de muchas partes del mundo escuchándonos, y eso me parece genial. Muchas gracias. Y sí, por ahí hay un filósofo, Lacan, que dice: la palabra mata la cosa. Y sí, es cierto. Es verdad. Hay que expresarnos, hay que hablar y hay que comunicarnos y bueno, aunque te juzguen, ni modo, eso no lo controlas, ¿verdad? O sea, el chiste es seguir fluyendo y entender que el mundo es más grande a veces de lo que creemos, ¿no? Completamente cierto. Wow, gran plática, me gustó muchísimo, me encantó, la verdad qué bueno que sí se pudo, porque al principio estaba un poco nervioso porque ya ves que tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero qué bueno que sí se pudo, ¿verdad? Sí, súper genial, qué bueno que lo pudimos lograr. Muchas gracias de nuevo. Digo, una última cosita. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber tenido tanta paciencia conmigo, por haberme esperado las fechas decembrinas que nos ponen locos a todo el mundo. Vas a ser el primer capítulo de 2026, ¿cómo te sientes? ¡Ay, qué genial! No, qué genial. Me parece genial realmente. Oye, pues bueno, ya no te quito más el tiempo. Yo sé que allá ya son las 10 de la noche más o menos, ¿verdad? Sí, acá ya son las 10. Ya es hora de dormirnos. Ya no te quito más el tiempo, de verdad. Muchas gracias de nuevo. Y buenas noches. Bueno, gracias, Sergio. Que pases buenas noches también. Te lo agradezco muchísimo. Sale, un abrazo. Ay, qué bueno que sí pudimos hacer la llamada. Teníamos, mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces que intentamos hacer la llamada y por temas de la cobertura y todo, batallamos mucho, pero wow, valió la pena, la verdad, valió muchísimo la pena. Me llamó mucho la atención ese tema del terreno. Ojalá y algún día, y digo, y aquí nuestra invitada, que ya le dije que no, que se presentara y todo, pero creo que no quedó grabado, pero voy a respetar un poquito su identidad y voy a omitir el nombre, pero ojalá que la madre de nuestra invitada se anime, vea esto y diga: mira, sí, voy a contar mis historias. Sería buenísimo, además que me gustaría también saber un poquito todo ese tema, o bueno, más bien como ese cambio de mentalidad entre haber vivido todo esto y pasar directamente al cristianismo, cómo espiritualmente todo esto se mastica y se digiere, ¿no? Estaría interesante, pero fuera de eso, el tema de que se sentaran enseguida de ella todas las mañanas, bueno, es que hubo cosas buenas y cosas malas dentro de como toda esa actividad, porque ese tema de que la despertaran para ir a la escuela, a mí me suena así, digo, quizás sí estoy evaluando un poquito el decir como, la despertaban para que fuera a la escuela. Quizás sí no fue tanto así, pero lo cierto es que ella sí lo interpreta como eso, pero y se me hace como bueno, pero luego está el tema de los cachorros y dices tú, ay, quién sabe qué habrá sido esa cosa, pero bueno. De entrada quisiera nada más decirles que feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. La verdad me tomé unas vacaciones, les voy a ser completamente sincero. Por ahí Vale, por ahí Jackie y Maritza me estuvieron preguntando que si qué onda, que si cuándo iban a sacar un nuevo capítulo de Historias Apócrifas. Y bueno, aquí estoy. Me tomé unas vacaciones, la verdad. Me tomé unas vacaciones y largas.
Una disculpa, de verdad. Ya de ahora en adelante, el resto del año, va a haber todos los miércoles historias apócrifas. Bueno, no voy a decir día como tal, porque quizás sí, por allá por mayo o junio, cambiamos el día o lo que sea, depende. Todo va a ser en pro del crecimiento de este proyecto que es tan personal, tan bonito y que ha empezado a dar sus primeros, digamos, pasos. Así que, sin nada más que agregar, de verdad, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les recuerdo que si quieren seguir escuchando estas historias y apoyarme sobre todo, pues suscríbanse a este canal de YouTube. También si quieren mandarme sus historias o quieren que les llame, también pueden mandarme mensaje. Que de hecho quisiera avisarles que para este año quisiera introducir la nueva, como digamos, faceta del proyecto, que es que pueden mandarme sus historias escritas y yo las voy a leer. Yo solo, sin necesidad de que les llame. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Alguna compilación por ahí. Porque luego cuando mandan sus historias escritas no suelen ser tan largos los relatos, etcétera. Entonces quizás ya hubo una pequeña compilación a fin de mes. O bueno, ya veremos cómo funciona todo esto. 2026 empezó muy recio. Y vamos a tener que ajustarnos al ritmo si queremos seguir viviendo. Así que sin nada más que agregar, buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana.